Bueno, muchachos, qué rico tiempo hemos pasado en adoración. Ahora le invito a que cierre sus ojos por un minuto, vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, yo quiero darte gracias por este día, gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque hoy nos diste una nueva oportunidad para levantarnos, Señor, con alegría, con gozo, con esperanza a enfrentar la vida. Queremos ponernos en sintonía contigo. Queremos conectarnos contigo para poder caminar en integridad y para poder ser fortalecidos y enfrentar todas las situaciones que se puedan presentar el día de hoy. Padre, yo pongo en tus manos mi vida y mi corazón y te pido que me des la sabiduría para enseñar tu palabra con temor y temblor, para la gloria y honra de tu nombre y bajo la guía de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Caballeros, les invito a que abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías y se ubiquen en el capítulo número 5. Jeremías, capítulo número 5. La semana pasada, el Señor nos enseñó la clase de autoridades que Él estableció y nos mencionó las características que estas personas deberían tener para contar con su respaldo. Ahora, es claro que, aunque algunos sí, la gran mayoría de nosotros no tendremos ni tenemos algún cargo de autoridad o pertenecemos a las fuerzas militares y de policía. Sin embargo, ejercemos o deberíamos hacerlo el liderazgo en nuestras casas. Y los que todavía son solteros deberían prepararse para serlo. Le puse como título a esta enseñanza, uno solo que saque la cara, porque estoy convencido de que esa es la clase de hombres que Dios quiere usar. Los hombres que saquen la cara. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme en Jeremías capítulo 5 y lea conmigo el versículo 1. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Aparece en la pantalla, léalo conmigo, dice: recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esa ciudad. Tremendo eso. Es una instrucción de Dios. Es el Señor había tomado la determinación de destruir, de castigar, de disciplinar Jerusalén. Y a través del profeta Jeremías dice, escuchen. Recorran las calles de Jerusalén. Observen con cuidado, busquen por las plazas. Y si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esa ciudad. Ahora, si usted observa con cuidado, el título de ese capítulo habla sobre la corrupción de Jerusalén y Judá. Una de las cosas que más desagrada al Señor es la corrupción de su pueblo, la corrupción de sus gobernantes. La corrupción es un tema que le cala profundamente al Señor. Y resulta que la corrupción de toda la nación era tal que el Señor había tomado la decisión de disciplinarlos, de castigarlos. Pero inicia este capítulo con una serie de instrucciones muy precisas. La primera de ellas es recorran las calles. Eso significa vayan por todos lados. La segunda instrucción es observen con cuidado. Miren, revisen, analicen. No den una miradita superficial, sino revisen, observen con cuidado. Y lo tercero le dice es busquen por todas partes. Es decir, no se quede un solo lugar. Que no quede un solo sitio donde ustedes no busquen. Y si encuentran a una sola persona justa y veraz, yo perdonaré a esa ciudad. ¡Wow! Se dio cuenta que Dios dijo una sola persona.
Yo no sé cuántas personas habría en Jerusalén y en Judá en aquella época, pero Dios se conforma con encontrar una sola persona que saque la cara por ellos. Y como resultado de que hubiese esta persona, la ciudad no sería destruida. ¿Sabe algo? Hoy en Colombia, en Antioquia y en cada municipio de nuestro departamento hay plagas de funcionarios corruptos. Pero bueno, no venimos a hablar de ellos, hablemos de nosotros. ¿Qué tal si el Señor decidiera acabar con cada familia donde no se practiquen sus principios de vida establecidos en la Biblia, donde no se practique la justicia ni se busque la verdad? Usted se imagina que el Señor dijera: recorran las casas, observen con cuidado, busquen por todas partes, y si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esa familia. ¿Se imaginan cuántas familias desaparecerían en un instante? Yo creo realmente que la población colombiana se vería drásticamente mermada en un solo día, y la mortalidad sería peor que la ocasionada por el coronavirus y todas las enfermedades juntas. Una sola persona. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esa ciudad. Pero sabe, como estamos entre hombres VIP, de valor, integridad y pureza, yo la limitaría todavía más y diría: si encuentran un solo hombre que saque la cara, yo perdonaré a esa familia. Y la pregunta que tengo para ustedes esta mañana es: ¿la encontrarían? El Señor encontraría un solo hombre con esas características. ¿Sabe? Mientras yo preparaba este tema, recordé que hay otro evento en la Biblia en el cual Dios había tomado la determinación de destruir dos ciudades. Esas ciudades eran Sodoma y Gomorra. Y Abraham entró en una negociación con él, con Dios, para ver si podría salvarlas. Y la única condición que Dios puso fue la de encontrar hombres íntegros. Acompáñeme a Génesis, capítulo número 18, y leamos esta historia. Génesis, capítulo 18, a partir del verso 20. Voy a leer, dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Este Abraham es un poco osado. Ese Abraham encara al Señor y le dice: bueno, Señor, tú que eres tal y tal y tal, ¿vas a matar al justo con el injusto? Y mira lo que le responde el Señor, versículo 26. Si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Yo creo que Abraham, que era un hombre piloso, estratega, le dice, verso 27,
Reconozco que he sido atrevido al dirigirme a mi Señor, yo, que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. En las matemáticas de Abraham, el cerebro de Abraham iba a 1.000.000 por hora y empezó a pensar y a pensar. Y dijo, bueno, Señor, perdón, verso 30. Volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Observe, comenzamos por 50, bajó a 45, luego a 40 y finalmente le dice 30. Verso 31. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido al hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Ya dejó de bajar de 5 en 5 y ya le hizo una rebaja radical. Bajó 10 de una y dijo 20. Verso 32. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Al igual que con Jerusalén y Judá, no me puse en la tarea de investigar cuál era la población de Sodoma y Gomorra, pero observo que ya Abraham regresó a su carpa y seguramente se acostó y durmió plácidamente, pues en su manera de pensar era imposible que no se hallaran 10 personas justas. Él empezó diciendo que 50 y de pronto dijo, no, ¿qué tal que no haya 50? Bajémosle a 45 y luego a 40, después a 35, después a 30, después bajó a 20 y finalmente cerró en 10. Y el Señor le dijo, listo, Abraham, si encuentras los 10, no destruiré la ciudad. Y Abraham se fue a su carpa, se acostó, seguramente la esposa le tenía una buena cena, una buena comidita y chao el amigo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no iba a encontrar 10 personas justas en estas ciudades? Ahora, la realidad es que en el capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 19, usted lo leerá más adelante, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Sabe? No hubo ni siquiera 10 justos que sacaran la cara por esa ciudad. Y el resultado fue una catástrofe. La ciudad quedó destruida. ¿Está pensando en su ciudad? ¿Está pensando en nuestra ciudad? ¿Será que el Señor encuentra 10 justos? Y yo creo que esa situación fue la que llevó al Señor a pensar que en Jerusalén y Judá no encontraría 10 y por lo tanto de una rebajó la petición a uno solo. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que no lo encontró. Uno solo. Dios dice, si encuentran uno solo y vayan por todos lados, miren con cuidado, que no se les quede un solo rincón sin revisar. Y si encuentran uno solo, que practique la justicia y busque la verdad, no destruiré la ciudad. ¿Sabe? Yo me pongo a mirar los noticieros, yo me pongo a mirar los decretos y las cosas que están pasando en nuestra ciudad y digo, wow, Señor. Y después me pongo a pensar y encuentro que, o más bien me imagino,
que el Señor dijera, bueno, vayan por Medellín, recorran las calles, miren con cuidado, busquen en todas partes, y si encuentran uno solo, que saque la cara por esta ciudad, no la destruiré. Y me sigo preguntando, ¿lo encontrarán? ¿Lo encontrarán? Ahora, permítame darle una encuesta o un test para que usted mismo pueda determinar si está en el grupo de preseleccionados. Si el Señor dijera, voy a buscar uno en Medellín que saque la cara, y estos son los requisitos, usted sería preseleccionado. En Éxodo capítulo 18, texto que revisamos el miércoles de la semana pasada, referente a la clase de autoridades que Dios respalda, a la clase de líderes que el Señor respalda, encontramos lo siguiente. Éxodo capítulo 18, versículo 21 le dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. 4 características encuentro en este proceso de selección, 4 requisitos que deben cumplir las personas para ser seleccionadas como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Y observe que hay líderes de grupos pequeños, pero también hay líderes de grupos grandes. En primer lugar, dice que sean hombres capaces. ¿Te estás capacitando para ser hombre? Ahora sí, estás asistiendo al grupo, siempre has asistido o últimamente has asistido al grupo de hombres, pero ¿qué más estás haciendo para ser un hombre conforme al corazón de Dios? El primer requisito es ser hombres capaces. ¿Has aprovechado este tiempo de la pandemia para capacitarte? ¿O sencillamente se te ha ido el tiempo viendo películas, partidos de fútbol? Ahora, no estoy diciendo que esté mal ver películas, no estoy diciendo que sea pecado ver partidos de fútbol, no estoy diciendo que no sea correcto tener tiempos de esparcimiento, pero ¿te has capacitado para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Hace 8 días, hablando de la reinvención, analizaban 4 aspectos en los cuales tenemos que trabajar. Primero, en la relación con Dios. Segundo, en la familia. Tercero, en las finanzas, en la economía, en el trabajo. ¿Qué estás haciendo para ser un hombre agradable al Señor? ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? El Señor afirma los pasos del hombre cuando a Él le agrada su manera de vivir. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando? Que sean hombres capaces. Lo segundo es que sean hombres temerosos de Dios. Y temerosos de Dios no significa sencillamente tenerle miedo a Dios, no. Sean hombres que busquen a Dios, sean hombres que anden en integridad, sean hombres que conozcan a Dios y que caminen hombro a hombro con Él. ¿Qué has hecho para conocer a Dios? ¿Qué has hecho para acercarte a Dios en este tiempo? ¿Te acuerdas que el Señor dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón? Fíjate que estamos viendo los requisitos para ser preseleccionados en ese grupo. Y el Señor, créame, que está buscando esa clase de hombres. No porque el Señor no necesita absolutamente a nadie. El Señor no te necesita ni a ti ni a mí.
Pero Él sí quiere usar personas, personas de integridad, personas de valor, personas con principios diferentes, con formas diferentes de vida. Número uno, hombres que sean capaces. Número dos, hombres que sean temerosos de Dios. Es decir, hombres que no se dejen desviar. Hombres que no se dejen sobornar fácilmente. Yo oro para que en todos los lugares haya hombres cristianos. Oro para que lleguen a las gerencias de las diferentes entidades estatales y privadas. Hombres de integridad, hombres de principios, hombres que no se vendan. Usted se puede imaginar que llegara a, qué sé yo, la alcaldía, la gobernación, o que será muy complicado soñar con un presidente cristiano. Ahora, sé que va a ser difícil para ellos gobernar con integridad en medio de tanta corrupción. Pero encuentro en la Biblia también historias como la historia de Daniel, como la historia de Nehemías, como la historia del mismo rey David, como la historia de José, que llegó a ser el segundo al mando de la mayor potencia que había en la época. Y eran personas de integridad, eran hombres de integridad. ¿Por qué no soñar con que esa clase de personas puedan llegar a escalar posiciones y llegar a cargos donde su influencia sea poderosa? Hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres que aman la verdad. Ese es el tercer requisito, hombres que aman la verdad. Y uno podría pensar en este punto desde dos ópticas diferentes. Número uno, decir la verdad, hablar la verdad, andar en la verdad. Pero número dos, amar a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tanto amas la verdad? ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Es fácil para ti mentir? ¿Es fácil para ti cubrir con alguna mentirita o lo que hoy en día la gente dice, una verdad a medias? Pues déjame decirte que una verdad a medias es una completa mentira. ¿Amas la verdad? Ahí te lo dejo. Y finalmente, hombres que aborrezcan las ganancias mal habidas. ¿Tú entiendes lo que es aborrecer? Aborrecer es ni siquiera contemplar. Aborrecer es algo que te produce náuseas. Aborrecer es algo que te hace decir a metros con ello. Hombres que aborrezcan las ganancias mal habidas. Y a esa clase de personas, a esos hombres capaces, temerosos de Dios, que aman la verdad y que aborrecen las ganancias mal habidas, a esa clase de hombres desígnalos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estoy convencido que hiciste tu propia evaluación para saber si estás o no dentro del grupo de los preseleccionados. Ahora, puede haber muchos preseleccionados, por supuesto que sí, pero solo uno es el que está buscando el Señor. Ahora, no estoy diciendo que no haya más, puede haber muchísimos otros. Pero lo que a mí me entristece y lo que a mí me sorprende es que el Señor diga: si encuentran uno solo que saque la cara por su pueblo, no lo destruiré. Uno solo. Uno solo.
Wow, será tan difícil encontrar hombres de estas características. Yo no sé si yo fuera tan osado o sería tan osado como fue Abraham. Porque Abraham le dijo, Señor, si encuentras 50. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, en este tiempo muchos hombres se han conectado con nuestra reunión. Me encanta cuando veo las estadísticas y miro que durante este tiempo muchos hombres se conectaron. Pero entonces me pregunto, ¿cuántos de esos que se conectaron realmente están viviendo lo que aprendemos semana tras semana? Y no estoy hablando, y no me estoy refiriendo a hombres perfectos, no, porque ustedes me han oído decir y saben cuál es mi manera de pensar al respecto de que no hay hombres perfectos, pero sí hay hombres que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Sí hay hombres que dan la pelea y se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuánto te esfuerzas o por el contrario, cuántos no lo hacen. Porque es que no se trata de estar conectados con una transmisión, mis queridos amigos. No se trata simplemente de levantarnos el día martes, tal vez un poquito más temprano. Algunos se conectarán desde la cama, bueno, ya que la reapertura nos ha llevado a salir a trabajar más en la calle, aunque escuchando los noticieros y las recomendaciones, es que en la medida en que lo podamos hacer, trabajemos desde la casa para no ir a disparar nuevamente las tasas del contagio de coronavirus, en fin. Pero lo importante no es sencillamente tener una conexión virtual. Lo importante es estar conectados con Dios. Y mira, yo conozco hombres que se esfuerzan, hombres que luchan, hombres que tienen algunas ataduras y algunas batallas personales. Pero sé cuánto luchan y cuánto les duele fallarle a Dios. Y a esos hombres les digo, sigue adelante, no te rindas, sigue adelante, no desistas, no tires la toalla. Yo sé que Dios conoce tu lucha, yo sé que Dios conoce tu corazón, yo sé que Dios está al tanto de lo que hay en tu interior. Recuerdo que en la Biblia cuando Dios le da la orden al profeta Samuel de ir a ungir el nuevo rey de Israel en reemplazo de Saúl, al primero que Samuel vio, que le parecía un hombre imponente, un hombre con las características necesarias para ser rey, y él pensó, este es el que Dios va a seleccionar. Dios le dijo, no te dejes engañar por su apariencia,
Porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Y definitivamente, muchachos, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuánto luchamos con un hábito o cuánto no lo hacemos. Y sí, aquí encuentro 4 requisitos con los cuales muchos de nosotros quedaríamos excluidos de esa preselección. Estamos en época de volver a las eliminatorias del Mundial o para el Mundial, y pues los entrenadores están haciendo su selección. Y yo estoy absolutamente convencido que a mí no me van a llamar para integrar la selección Colombia. No tengo las condiciones, no cumplo con los requisitos. Pero ¿será que seré llamado para conformar la selección de hombres que saquen la cara por su ciudad, por su familia? A eso le apunto yo. Y entonces tengo que capacitarme, entonces tengo que ser temeroso de Dios, entonces tengo que trabajar por la verdad y definitivamente aborrecer las ganancias mal habidas. Esa es la clase de hombres que Dios aprueba, esa es la clase de hombres que Dios respalda. Y yo quisiera decirle, y yo quisiera poder sacar pecho y decirle: Señor, aquí están, en este grupo están. No tienes que buscar en otro lado, Dios, aquí los encuentras. Pero entonces me pongo a pensar y digo: ¿será que faltan 5? Entonces le digo: Señor, bueno, 45, Señor. Y Dios dice: ok. Y mire, no estoy diciendo que yo sea perfecto y usted no. De pronto ni siquiera yo estoy dentro de los seleccionados. Hombres capaces, temerosos de Dios, que aman la verdad y que aborrecen las ganancias mal habidas. Uno solo sería suficiente para el Señor. Ahora quisiera terminar con esto. ¿Qué pasa si no soy seleccionado? ¿Qué pasa? Un texto que hemos trabajado muchísimo en el grupo de hombres de bien, pero quiero retomar esta mañana. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Acompáñenme allí, con esto terminamos. Primer libro de Samuel, capítulo número 13. Entre los versículos 13 y 14, el profeta Samuel le dice estas palabras a Saúl, al rey Saúl. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Ahora escucha esto es desgarrador. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. ¡Wow! Yo siempre me he puesto a pensar en este texto y me estremece pensar que un día Dios diga: Ricardo, te has portado como un necio y no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. ¿Sabes? El Señor habría establecido tu reino para siempre, pero ahora te digo que no permanecerás. Y lo peor, Ricardo, es que el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, porque tú no has cumplido su mandato.
¿Sabes? La Biblia dice, no se conformen solo con oír la palabra. Porque el que oye la palabra y no la lleva a la práctica es el hombre que se engaña a sí mismo. Mientras que el que la oye y la pone en práctica recibirá bendición al practicarla. Yo no sé cómo te has portado durante este tiempo en casa. Solo sé que han pasado 6 meses y que ya estamos a punto de salir, si no es que hemos salido ya. ¿Sabe? Oro al Señor y le pido que tenga misericordia de nosotros, porque creo que no estamos preparados para regresar a una cuarentena obligatoria, así sea por sectores nuevamente. Y veo las noticias del exterior y me aterra ver que hay países donde ya han regresado a la cuarentena obligatoria por la desobediencia y por el desorden de su gente. Y yo miro en las calles, en los noticieros, la gente sin tapabocas, la gente sin distanciamiento social, la gente, los bares, las discotecas. Y bueno, no porque haya ido a uno de ellos, sino porque lo han mostrado en las noticias. Digo, wow, qué necios somos. Sí, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a divertirse, está bien, yo no digo que no, pero no estamos siendo sensatos. A Saúl, el Señor le dice, te has portado como un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. ¿Sabes? El Señor te hubiera establecido por mucho tiempo, para siempre. Pero no permanecerá porque eres un necio. Y lo peor es que el Señor ya está buscando un hombre que sea más de su agrado. Saúl era el rey, gobernaba sobre toda una nación y el Señor lo destituyó. Vuelvo y repito lo mismo que dije al comienzo. La gran mayoría de nosotros no será ni siquiera no sé, pero sí tenemos un llamado a ser los líderes de nuestra casa. ¿Qué tal que el Señor te dijera hoy, hey fulano, ya tengo tu reemplazo para tu esposa, porque tú eres un necio y no has cumplido lo que el Señor te dijo que hicieras? ¡Wow! Tremendo eso. ¿Por qué no cierras tus ojos por un minuto esta mañana? Sabes, en estos días escuché a un predicador diciendo que nosotros no venimos a la iglesia o a los grupos sencillamente para ser sobados o a escuchar lo que queremos escuchar. Que tenemos que venir a la iglesia para ser confrontados con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la única que tiene el poder para transformar nuestra vida. Y eso a mí me cuestionó. Y yo dije, ¿cuántas veces yo habré hecho sermones sencillamente para decirle a los hombres lo que ellos quieren oír? Vamos a ser confrontados, señores. Y en esta nueva etapa del resto de este año, le pido a Dios que nos confronte y nos confronte con su palabra. Y seguramente algunos desertarán, seguramente algunos dirán, no, yo no vengo a esto. Ok, respetable, pero discutible, como diría alguno. Es tu decisión.
Pero si quieres venir al grupo de hombres, vas a venir para ser confrontados por la palabra de Dios. Y que el día de mañana Dios pueda decir, este sacó la cara, este sacó la cara. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay otro que saque la cara. Uno solo que saque la cara es suficiente. Y yo espero que muchos de ustedes, y yo mismo espero, poder sacar la cara. Y que el Señor diga, con este haré algo bueno. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta mañana. Estamos aquí, un grupo de hombres, Señor, imperfectos, llenos de defectos, llenos de hábitos y de cosas pecaminosas, pero hombres que queremos hacer tu voluntad, Señor. Hombres que queremos ser restaurados, hombres que queremos ser limpiados, hombres que queremos ser nuevas creaciones, Señor. Y que los primeros que vean ese cambio en nosotros sea nuestra familia. Los casados, nuestra esposa. Los que somos padres, nuestros hijos. Los que aún no son casados ni tienen hijos, sus propios padres, sus hermanos, la gente a su alrededor. Que cuando nos vean tengan que decir, ¿cómo has cambiado? Eres alguien diferente, eres alguien distinto. Ya no eres el mismo. Señor, sigue obrando. Aquí estamos, dispuestos a que tu palabra nos confronte, dispuestos, Señor, a que nos llames la atención, nos jales las orejas y nos lleves a tomar decisiones de cambio en nuestra vida. Gracias por tu palabra en este día y gracias, Señor, porque salimos de este lugar con un reto. Ser hombres que saquen la cara. Ser hombres que tú puedas elegir y a quienes puedas darles una responsabilidad en este mundo. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en tu precioso nombre, Jesús, y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Caballeros, qué placer haber estado con ustedes esta mañana. Qué rico que nos hayamos conectado. No se desconecten, manténganse conectaditos, pero conectaditos con Dios. Una excelente semana, un día extraordinario. No olviden que si no tienen que salir, no lo hagan. Si deben salir, tapabocas, distanciamiento, saludo de codito y agua y jabón. Que Dios los bendiga. Un abrazo, un excelente día. Chao, chao, pescados.